Bien, llegado este último tramo de nuestro Congreso de Educación de Adultos y Adolescentes, vamos a la última de las conferencias plenarias. Para dar una visión sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que es un proceso permanente que se basa en la premisa de que el aprendizaje no está reducido a un periodo específico, sino que se da a lo largo de toda la existencia y considera todos los contextos en los que conviven las personas, como la familia, la comunidad, el trabajo, el estudio, el ocio, etc. Hace énfasis esta enseñanza, este aprendizaje, en el aseguramiento de los aprendizajes relevantes y no solo la educación más allá del sistema escolar. Para reflexionar sobre la importante estrategia y la importancia de esta estrategia en la educación de jóvenes y adultos, está con nosotros el doctor Horacio Ferreira, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Educación para la Formación Profesional por el Instituto Transdisciplinario de Estudios de la Consecuencia y especialista en Ciencias Sociales con mención en Currículum y Prácticas Escolares por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Doctor, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto de poder hoy estar compartiendo este espacio justo en el Día de la Alfabetización, un compromiso que todos los que estamos acá hemos asumido en algún momento, y hoy pensaba, ¿no?, en cómo el término alfabetización viene evolucionando, que hoy hablamos de las alfabetizaciones múltiples, y ya vamos como creando en torno a este concepto. Y también me pareció importante esto del analfabetismo puro, el analfabetismo funcional, y recordaba que hace un tiempo Alicia Camillioni también hablaba de un analfabetismo académico. Acá hay un desafío y hay un reto interesante por esto de la lectura, por esto de la escritura, del cálculo, del arte, de la educación tecnológica, de cuántas cosas que nos van atravesando, y siempre la alfabetización aparece asociada a esos procesos. Así que creo que hoy tiene mucho significado, y en primera instancia quiero felicitar a la dirección que ha tenido a cargo esta organización, como así también a la gente que ha hecho posible para que uno pudiera venir a compartir algunas ideas hoy aquí. Por eso, para iniciar, elegí una frase que me impactó mucho cuando leí el libro Mal de Escuela, y que dice lo siguiente: estadísticamente todo se explica, pero personalmente todo se complica. Esto hoy estuvo como rondando en los talleres que he podido pasar como el escenario. A veces es fácil decir, hay una serie de alumnos que no aprobaron, hay algunos alumnos que desertaron, pero cuando uno mira esa historia de vida, ese lugar, ahí la cuestión comienza a complicarse, y ahí está la educación de jóvenes y adultos para esa nueva oportunidad, una oportunidad que a muchos, por supuesto, les permite poder acceder a otros niveles educativos, les permite construir su proyecto de vida, entre otras cuestiones. ¿Qué quiero compartirles hoy? Algunos resultados que tienen que ver con la propia práctica, pero también resultados que vienen del tema de la investigación. Y particularmente quiero dialogar, quiero ver si es posible también que en la última parte ustedes también puedan proponer, podamos ponernos no tantas soluciones, sino más preguntas. Yo creo que hay algo importante que nos tiene que pasar en el tema educativo, que tenemos que dejar de ser tan generadores de tantas soluciones y comenzar a preguntarnos más, porque parece ser que las soluciones que vamos encontrando no están siendo las adecuadas. Entonces hace falta poder empezar a preguntarnos otras cosas, y esa es la intención. Para empezar, me gustó una frase de Semmelman que me impactó mucho, que no la voy a leer porque si no así acotamos el tiempo, pero que dice algo muy importante, ¿no?, que a mí me impactó. A veces tenemos como una dificultad cuando planteamos lo que tenemos que hacer. Muchas veces no podemos plantearnos realmente problemas porque tenemos la teoría ahí como cosificada, como algo que nos marca y no nos deja ver la realidad, y a veces también no nos animamos a cuestionar las evidencias empíricas que estamos teniendo. Creo que ahí está fuertemente el desafío,
y está la punta del iceberg, ¿no? Poder empezar a pensar desde ese lugar cosas diferentes. Por eso, para pasar rápidamente, porque esto todo lo conocemos, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que estamos recibiendo desafíos que son epocales y a su vez son contingentes. La realidad de hoy no es la misma del 2019, ni va a ser la del año pasado. Tuvimos pandemia en el medio, no pandemia, escuela, no escuela, presencialidad, virtualidad. Según cada uno de los contextos, uno fue escribiendo el texto educativo. Miren esta frase de Pablo Freire, ¿no? Esta no es mía, sino esta idea sustancial que él enunció en un momento en que cada uno de nosotros escribimos el texto educativo en cada uno de los contextos. Entonces me parece que ahí también está clave mirar eso en esto de las sociedades del conocimiento. Hoy, a pesar de muchos esfuerzos, vemos que hay gente que sigue con necesidades básicas insatisfechas. Vemos que hay grandes diferencias en el territorio, no es el mismo el norte, el sur, que el este, el oeste, ni el centro de nuestro país, y si lo miramos en el mundo también acontece de la misma manera. Hay diferencia entre aquellos que pueden todos y aquellos que solo pueden acceder a algunos derechos. Hay grupos muy vulnerables. A mí me preocupa, por ejemplo, los adultos mayores. Son grupos con los cuales uno tiene que poner el lente, digamos como tal. Disculpen que acá me dice que me tengo que hacer Luis Miguel, tengo que ponerme así para poder que ustedes escuchen bien, disculpen. Me parece que lo importante con respecto a esto es poder pensar, ¿no? Poder pensar cómo esta sociedad en movimiento comienza a generar algunas respuestas. Por eso me gustó esta atención que el doctor Enrique Bambosi una vez me compartió en uno de sus libros, que es Escritos Pedagógicos, cuando él sostiene que hoy nos estamos debatiendo, ¿no?, entre los habitantes que buscamos ese lugar en el mundo pero no se lo encuentra, que vendrían a ser los excluidos, y aquellos que conocen sus derechos, sus obligaciones, que vendrían a ser los que están incluidos en las distintas propuestas de la sociedad en general. Por eso creo que hoy diría que estamos en transición y nos tenemos que ver particularmente como la hoja de un árbol y no creer que cada uno de nosotros es el árbol. Porque en esta situación y en la educación de jóvenes y adultos, como hoy escuchaba en los distintos talleres, hay como una perspectiva de que la escuela tiene que ayudar a contribuir a resolver un aspecto de la vida de esos sujetos, pero solo la escuela de adultos no puede, solo el centro educativo de adultos no puede resolver toda la problemática por la cual nuestros alumnos nos están intersectando, nos están imponiendo muchas veces ciertas cuestiones. En otros lugares nosotros descubrimos a partir de esos diálogos con ellos y ahí poder ir, como quien dice, avanzando en esta perspectiva. Por eso me parece importante traer acá un pensamiento de Tenti Fanfani, que es del año 2008, pero que dice que en la escuela entran muchas cosas, y en ese entrar de cosas entra la pobreza, dice, entra la exclusión social, entran las nuevas culturas, entra la violencia, entra la enfermedad, entran las lenguas no oficiales, entran las TIC, hoy entra la policía. O sea, tenemos como distintas cuestiones de entrada en la escuela, y todo eso está poniendo en tela de juicio que muchos dispositivos pedagógicos, entre los que él enuncia está el currículum. Hoy más que nunca estamos debatiendo qué enseñar, cómo enseñarlo, pero yo digo, no sigamos poniendo la pregunta ahí, nos preguntemos para qué enseñamos lo que enseñamos. Y me parece que cuando uno cambia esa lógica, comienza a pensar desde otro lugar. Me parece que también los métodos comienzan a estar cuestionados. Esto se estuvo viendo hoy en los distintos talleres y presentaciones, como así también los tiempos pedagógicos y las relaciones de autoridad. Por eso Tenti Fanfani termina diciendo que es muy importante mirar lo que ocurre afuera para entender lo que pasa adentro de nuestras instituciones, en este caso las instituciones de jóvenes y adultos. ¿Cuáles son los enfoques que uno ve que en la educación de jóvenes y adultos están presentes? El enfoque de derecho, este derecho humano fundamental que posibilita la adquisición de los otros derechos humanos, como así también la perspectiva que hoy estamos transitando en cómo vamos pasando de ese derecho a poder asistir a una escuela para el derecho a aprender en esa escuela. Y ahí
adquiere mucha relevancia el tema de esto de las alfabetizaciones múltiples y ampliadas, como así también la educación permanente. Uno tiene que aprender ciertas cuestiones porque nos tienen que servir para la vida, nos tenemos que poder apropiar. Y hoy cuando recorría los talleres me venía a la mente una idea que me parece importante para el cierre, que se la puedan llevar, y a lo mejor ustedes ya han anotado esta conclusión. Me parece que es muy bueno no seguir conociendo tantas cosas, sino tratar de comprender, y uno comprende cuando puede usar el conocimiento. Y eso les pasa a ustedes. Ustedes me escuchan a mí, pero cuando a muchos les gusta cómo hablo, y porque soy cordobés, pero no aprendieron nada. Y esto en la escuela pasa. Yo he tenido profesores, por ejemplo, brillantes, que me pasaba horas escuchándolo, pero nunca pude apropiarme previamente de ese conocimiento para poder usarlo. Entonces, creo que si uno pone el acento en el uso del conocimiento, y más trabajando con jóvenes y adultos, es un desafío, es un reto muy, pero muy importante. Por eso he querido recuperar hoy un concepto, el de educación de jóvenes y adultos, que se enunció en Hamburgo allá por el año 97, que pone en esencia lo que hoy nosotros estamos discutiendo. La educación de jóvenes y adultos no solo es la primaria y la secundaria, es la formación profesional, la actividad recreativa, deportiva, y cómo uno puede ingresar por esos otros lugares para enseñar ciertas cuestiones, porque no vamos a poder seguir enseñando nosotros todo lo que se va produciendo al instante, porque no alcanza el tiempo, no alcanzan los espacios que estamos teniendo. Por eso esa selección cultural que hacemos tiene que ser enriquecedora para nuestros estudiantes y, por supuesto, para nosotros también. Solamente decirles que toda la educación de jóvenes y adultos tiene marcos de referencia, y por supuesto lo de la ciudad de Buenos Aires, que también se deberían sumar a esta normativa que le dan la especificidad, pero es lo que marca un norte. Pero cuidado, que no es lo único, que esto también es importante saberlo, porque en la educación de jóvenes y adultos todos los días van apareciendo nuevas problemáticas, nuevas tensiones que se van vinculando en virtud de los sujetos y en los contextos que se trabaja, el contexto de encierro, ruralidad, la zona de las villas, no villas, son contextos que marcan una tensión en propuestas educativas. Por eso creo que esa mirada de la educación de jóvenes y adultos pone ese acento en el tema de la formación básica, el tema de la equidad de género, que hoy también se estuvo hablando aquí, la diversidad cultural, el tema de la inclusión, cómo tenemos que ir cambiando las estructuras curriculares con las cuales vamos abordando los saberes en la educación de jóvenes y adultos, cómo vamos acreditando saberes, ¿no? Todo este desafío interesante de que la persona vivió y por vivir ya aprendió cosas. Por lo tanto, la escuela debe acreditar, los centros educativos deben acreditar y no tener durante el tiempo de la regularidad esos alumnos ahí en ese espacio, porque tienen que pasar 3 años, tienen que pasar 2 o tienen que pasar lo que sea necesario. Me parece que es necesario comenzar a revisar esas perspectivas que estamos teniendo para poder reconocer los saberes que esas personas pueden haber adquirido en otro contexto, en otro espacio como tal. El tema de la educación presencial, la distancia, todos estos debates que hoy están instalados, como así también la vinculación con las tecnologías, con el mundo laboral. Pero que quiero dejarle de este breve pantallazo, que seguro ustedes conocen, algunos temas que hoy son críticos para pensar. El primer tema es el tema de la expansión, la diversidad y la equidad. Los alumnos que hoy nosotros tenemos no son los alumnos que hace 20 años tenía la educación de jóvenes y adultos. Hoy tenemos muchos jóvenes, estamos teniendo pocos adultos. En primaria hay muchos más adultos, pero también los jóvenes comenzaron a aparecer en el escenario de las escuelas primarias de adultos, y esto nos ha cambiado un público, y es necesario acá poder repensar todas nuestras intervenciones. Las funciones, no solamente hay que terminar la primaria y la secundaria, sino hay que tratar que las personas continúen estudiando durante toda la vida, y por eso la educación se vincula fuertemente con el trabajo, con otros espacios propios de la vida de los sujetos. El currículum
está haciendo una tensión bastante interesante, esto de trabajar por proyecto, ver cómo transformamos las unidades en núcleos temáticos, los núcleos temáticos. Cada provincia, cada jurisdicción tiene como distintos modelos. Qué interesante poder ir pensando que esos modelos tengan que ver mucho con el contexto de mis propios estudiantes, digamos como tal. Por otro lado, aparecen distintas configuraciones institucionales. Ya no existe, por un lado, la primaria y la secundaria de adultos, sino que en algunos lugares ya se habla de centros integrados. En el caso de Córdoba hablamos de centros de oportunidades para el aprendizaje. Y así vamos mutando, vamos cambiando hacia distintos escenarios, propuestas que apuntan a un único objetivo, que las personas tengan el derecho a aprender durante toda la vida, que creo que acá es el máximo desafío que tenemos en la articulación entre la educación formal, no formal, informal, esto que algunos llaman universo educativo como tal. También poner el acento en el tema de las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, el tema de los títulos y las certificaciones, tenemos que ir como articulando todo esto en el escenario, el tema de la normativa, el tema del desarrollo profesional de los docentes. Por eso celebro este tipo de encuentros, este tipo de instancias que les permiten a ustedes poner en contexto sus problemas y no que cuando van a un curso o a una actividad, por ahí estudiamos cosas para los grados de la primaria o la secundaria común. No es lo mismo trabajar en un contexto de encierro que trabajar en la ruralidad, que trabajar en una villa. Entonces me parece que ahí hay adecuaciones didácticas que desarrollar porque el sujeto es otro y el contexto también es otro como tal. Las relaciones con la comunidad, cómo vamos gestionando la información en cada uno de estos centros. Por eso quiero hablarles un poquito del tema de innovación de políticas, de innovación del tema de mejora, cómo se va vinculando todo el tema de la educación de jóvenes y adultos con esta perspectiva, ¿no? esta mirada de aprendizajes a lo largo de toda la vida, donde para mí hay tres elementos que no tienen que faltar dentro de esa propuesta. Primero, todo lo vinculado con las comunicaciones, todo lo vinculado con la búsqueda y la inserción del tema del trabajo, y la otra cuestión que no debe faltar es la participación en la sociedad, que tanto nos hace falta en ese campo. Si uno tira ese norte puede indicar algunas cuestiones y nos llevan a pensar el tema de la accesibilidad, no solo física, sino también curricular, económica. Yo digo, muchas veces decimos, pero tienen la escuela ahí, pero la escuela funciona a las 2 de la tarde, la gente trabaja y no puede ir. Esto también acá hay una tensión importante, por eso muchos centros educativos van virando el cambio de horario en el tema de trabajo para poder atender esta nueva población que estamos ingresando. Quienes trabajamos, yo en este último tiempo no estoy trabajando en la educación de jóvenes y adultos, pero fui director de un centro y los viernes qué difícil se hace tener alumnos en el centro, ¿no? A las 20 horas, 21, 22, cuesta mucho que el alumnado esté en la institución, esto le pasa a todos, entonces tendremos que buscar maneras, estrategias diferentes, a ver cómo organizamos la propuesta para que nuestros estudiantes también puedan acceder. Por eso esta mirada va asociada al tema de la calidad, cosa que ustedes ya conocen. Solamente dos aspectos quiero rescatar acá. El primero tiene que ver con la pertinencia. Tratemos que nuestras propuestas sean lo más pertinente posible y que sean relevantes, que los alumnos vean que son de utilidad. Ningún alumno de ninguna escuela, menos de adultos, puede preguntarnos para qué le enseño tal cosa y que yo le diga, te va a servir si algún día trabajás, porque muchos de los que tenemos no trabajan. Entonces digo, me parece que es importante tener claro esto, en cuán pertinente es y relevante está siendo la propuesta educativa que yo estoy trabajando con mis estudiantes. Esto lo digo desde las últimas investigaciones que han hecho, donde los alumnos sostienen que hay muchos contenidos que no están ayornados a estos tiempos. Necesitaríamos ver cómo comunicamos de una manera diferente y también saber que en la escuela de adultos, en los centros de adultos, también se va a aprender y que no solamente le tengo que enseñar lo que el otro quiere escuchar o lo que el otro me está pidiendo. Hay cosas que yo en la escuela tengo que garantizar por ser escuela como tal. Por eso creo que cuando uno habla de cambio, podemos hablar desde distintas perspectivas del cambio, ¿no? El cambio como deterioro, ver que todo lo nuevo que viene, todo lo de ahora, todo lo que va llegando,
viene como a traernos esta posibilidad de deterioro como tal, y me parece que hay una connotación un poco difícil del cambio. Por otro lado, el cambio como algo imposible, ¿no? Aquello que no, yo con los alumnos que tengo no puedo, yo en este contexto tampoco puedo. Yo les quiero decir que vengo con la idea del cambio fundamentalmente como promesa, ¿no? Un cambio que me posibilite particularmente mejorar, y eso del cambio como promesa tiene que ser en una promesa de cambio en torno a la escuela, al centro, a los estudiantes, a los profesores, al currículum, al sistema. Todo esto está asociado fuertemente con el tema de la mejora, y aquí hay una perspectiva que nosotros trabajamos desde la investigación que tiene que ver con esta idea de cómo uno construye lo que sería la escuela posible, que no es la peor ni es la mejor, sino que es aquella escuela donde cada uno de ustedes trabaja, escuela o centro, ¿no? Pero tiene una capacidad que la distingue de otra, que es la capacidad de poder evolucionar y de poder mejorar. Yo creo que cuando uno mira este territorio, comienza ese territorio escolar a construirse de una manera diferente. Cuando uno habla del cambio como mejora, me parece que es importante recuperar algunas ideas que nos dejan, como Brunner, Duvet, esa necesidad de ver que se han agotado algunas cuestiones y hay que dar origen a un nuevo programa particularmente educativo, comprender claramente las características de los fenómenos sociales hoy porque impactan directamente en nuestras prácticas cotidianas. Por otro lado, contar con las herramientas necesarias para poder gestionar ese cambio, conocer los procedimientos para aplicarlo en cada una de las realidades. Y por eso, simplemente para definir qué entiendo por innovación y no irme con muchos autores que ustedes podrán leer y todo lo demás, para mí innovar es hacer extraordinario lo cotidiano. Y en eso se trata, ¿no? Innovar implica ver que con los recursos que yo tengo, humanos, materiales, en los lugares donde estoy, los combino de distintas maneras a los fines de que mis alumnos aprendan lo que tienen que aprender en los tiempos que está particularmente establecido. Por eso creo que en esto del dilema me parece que es clave redefinir el contenido de nuestras propuestas. Recién escuchaba ESI, escuchaba el tema de trabajar por problemas, escuchaba el tema de trabajar por proyectos. Estas son estrategias. Lo que hay que redefinir es el contenido de esa propuesta para un sujeto en un contexto adverso, no tan adverso, y un posicionamiento distinto en torno a ese otro, como potencia y no como déficit. Porque el que está al frente no es el que me imposibilita a mí enseñar. Yo como docente tengo que ver esa potencialidad que esos sujetos tienen y a partir de ahí poder trabajar. Comúnmente siempre estamos mirando el vaso medio vacío cuando todos traemos algo, ¿no? Voy a contar acá algo que me pasó hace unos pocos días en el contexto donde estoy trabajando actualmente. Una persona me dice, mirá, vos sabés que esta gente les escribo mensajes y no actúan y me viven diciendo que les mande audio. Y bueno, esta persona no sabía leer ni escribir. Él pedía que el jefe le mande audio para poder hacer lo que el jefe le estaba pidiendo. Cuando uno entra en diálogo, hoy en esta empresa hay un aula de educación de jóvenes y adultos que le está permitiendo, no solo a él, porque aparecieron como 22 personas más que tienen dificultad. Eso es generar oportunidades, eso es ver el cambio como promesa. Son cosas simples, como también cómo enseñamos a nuestros alumnos, con las preguntas que nosotros aprendimos hace varios años. Algunas sí, porque son muy valiosas, otras no sé si son tan valiosas. Esto me pasó con niños más pequeños, ¿no? Visitando acá el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, al terminar la guía, la visita, uno de los chicos levanta la mano, quiere hacer una pregunta y le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera ley que se sancionó en este Congreso? Linda pregunta, ¿eh? Todos nos miramos y nadie sabía el contenido de esa primera ley. Esas son las preguntas que inquietan, esas son las preguntas que invitan a comprender. Voy a contar otra, pero es de jardín, porque tiene que ver conmigo, con la mirada particularmente. En un grupo de investigación estábamos yendo a visitar salas de 4 y 5 años
Y una de las preguntas que la docente le formuló a los chicos es: ¿por qué se le caen las hojas a los árboles? Es pregunta simple y concretita que comúnmente en jardín se trabaja. Pero al terminar su clase, la docente le plantea una pregunta para la próxima. Y dice: ¿por qué se le cae el pelo a los perros? Y ahí hay algo interesante. Yo estaba sentado en una sillita y uno viene y me dice: ¿y a vos por qué se te cae el pelo? Y esto está interesante, ¿no? Esas son las preguntas que inquietan. ¿Y qué dijo una nena, que no recuerdo el nombre en estos momentos, ya debe estar grande, debe estar terminando la primaria? ¿Qué dijo la nena? Algo interesante: los dos son vivos. ¿Está claro? Ahí hay algo interesante. Los seres vivos comienzan a aparecer en el escenario. Estas son las preguntas que inquietan, son las preguntas con las cuales uno puede trabajar. Y como docentes, a veces en buenos talleres, que seguro esto lo han visto con otros especialistas que han pasado también por el Congreso, poder formular esa buena pregunta nos puede ayudar a organizar el trabajo de todo un año en la actividad educativa con nuestros estudiantes. Y ahí el alumno aprende a aprender, aprende a convivir, aprende a emprender y todo lo que ustedes quieran agregarle. Pero para esto también hace falta tener la mirada puesta en el proceso, no solo en los resultados. Me parece que hay que poner más el acento en la mirada del proceso. ¿Cuáles son las ideas fuerzas que les puedo dejar para innovar cuando uno piensa cómo cambiar? Primero, la perspectiva situada. Podemos tener cosas comunes, pero hay cuestiones particulares. Hay que empezar a verlas, a esas cuestiones. Por otro lado, ¿cómo comunico estas cuestiones del cambio? Tercera cuestión, ¿cómo las articulo en el territorio? Cuarta cuestión, ¿cómo diseño el aprendizaje? Parece que ahí hay una tensión, hay un debate muy importante en el campo de la educación permanente. Por eso preguntarnos sobre cuáles son los imprescindibles que yo debo enseñar a mis estudiantes para garantizar su trayectoria educativa y el aprendizaje a lo largo de toda la vida es el debate con la mirada puesta en el 2050. Es una mirada a largo plazo que vamos a tener que debatir porque no podemos seguir agregando cosas al currículum. Tenemos que empezar a ver cuál es la selección cultural más significativa que tenemos que empezar a transmitir a nuestros estudiantes como tal. De ahí es que la UNESCO va a discutir en el mes de septiembre justamente una perspectiva de largo alcance en la mirada de cuáles son esos saberes, cuáles son esas capacidades, esas competencias, eso que vamos buscando hacia ese norte como tal. Y me atreví un poco a escribir algunas cuestiones para dejarles para pensar, algunas ideas vinculadas como algunos ejes, ¿no? Lo primero tiene que ver con la inclusión y el tema de la retención. A mí me parece que cada vez más hay que ir hacia políticas que no solo sean integrales, sino que también sean integradas. La educación de jóvenes y adultos no puede resolver la vida de todas las personas. Nosotros vamos a intentar resolver con mucha calidad, con mucha inclusión, el tema del lado educativo, pero hay otro conjunto de cuestiones que hacen a la vida de esos sujetos que requieren de nuestra integralidad. También me parece que acá es necesario no vernos solos, sino vernos como los centros educativos de adultos han ido virando, por decir de alguna manera, han ido mutando en el territorio. Hay muchas escuelas también en Córdoba, como también en Ciudad de Buenos Aires, en Formosa, en Entre Ríos, que han incorporado centros infantiles, porque las madres para poder estudiar tienen que llevar los chicos, los tienen que dejar, pero quienes cuidan a esos chicos son las propias madres, y ahí la connotación de la política pública tiene que ver con otro escenario. ¿Cuántos de los que estamos acá seguro también trabajan en contextos de encierro? Y hoy el contexto de encierro no es el adulto, sino que también es el joven, que vamos a esos centros a brindar educación particular a estas personas para dar un trampolín, para dar una posibilidad, digamos, en ese escenario. También me parece que empiezan a aparecer distintas figuras, no solo el docente, sino facilitadores, tutores, acompañantes, por decir solamente alguna de estas cuestiones.
Por otro lado, en lo que hace a lo pedagógico y a lo curricular, y acá me quiero detener porque es un poco lo que más fortaleza puedo compartirles desde la experiencia, creo que hay que diversificar la oferta. Tenemos que dejar de ver todo como equivalente con lo común, tenemos que empezar a generar las propias ofertas de educación de jóvenes y adultos. Modularizar la estructura curricular me parece que es una buena alternativa, ir hacia un sistema de correlatividad, que hay provincias que están avanzando en esta perspectiva. Cómo vincularlo con la capacitación laboral, porque a veces es el enganche. Yo en la previa a esta conferencia le contaba a los colegas de Cava que en los centros educativos que coordino desde la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, nosotros estamos comenzando las clases a las 5 de la tarde con Zumba, pero luego a las 6 todo el mundo se mete al aula a terminar su primaria o su secundaria. Ahí hay una actividad que uno va ingresando desde otro lugar para que esos públicos también se acerquen a la escuela, para que la escuela de adultos no sea lo mismo que aquella escuela que lo expulsó, por decirlo de alguna manera muy burda, ¿no? A veces no son expulsados, ellos mismos han dejado porque han sido papá, han sido mamá, han tenido alguna connotación especial en su vida, bueno, etcétera, etcétera. Por otro lado, me parece que también hace falta buscar cómo vincular con el mundo del trabajo, con las tecnologías, cómo diversificamos las ofertas, ¿no? Presencial, semipresencial, exámenes libres. Otra de las cosas que nosotros estamos permitiendo ahora en el sistema educativo municipal, porque antes no existía, son la figura de alumnos vocacionales, que son aquellos alumnos mayores que están vinculados con la tercera edad, que han terminado la primaria, pero que la educación de adultos es como que ellos no la pueden dejar porque es su casa, es su lugar de encuentro y su lugar de aprendizaje. Para eso hemos generado esta figura de alumno vocacional que, habiendo terminado, sigue yendo a los espacios de las áreas especiales, arte, música, informática, educación física, es decir, cómo van diversificando la posibilidad, porque no tienen otra posibilidad sino es esa, en el barrio, en el contexto en el cual se están desempeñando. Creo que también hay que repensar el tema de la evaluación en la educación de jóvenes y adultos, en la estructura del sistema, como así también abrir horizontes culturales. Nosotros estamos haciendo, ustedes también aquí en la ciudad lo hacen, pero hay muchos lugares que todavía no, y hay que entusiasmar con esto, que la gente tenga derecho a ir al cine, que la gente tenga el derecho de disfrutar de la cultura. Son distintos espacios que se convierten en situación de aprendizaje y que abren horizontes importantes. Siguiendo con esto, me parece que para eso hay que fortalecer institucionalmente a cada una de nuestras instituciones. Yo ahora le voy a pasar un videíto al final de los centros de oportunidades para el aprendizaje, que es la experiencia que estamos en estos momentos desarrollando, articulando educación primaria con secundaria, formación laboral y actividad artística, recreativa y deportiva. Cómo generar cooperación entre esto, cómo comenzar a involucrar mucho más la formación docente con formación específica en el campo de la educación de jóvenes y adultos, cómo gestionar la información, cómo ir revisando y no copiando la normativa de los otros niveles, sino cómo la vamos haciendo particular. Por eso hay distintas acciones de formación docente que ustedes también, por supuesto, vienen ya como desarrollando, pero me parece que hace falta animarnos más a contar lo que hacemos, a poder sistematizar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, escuchaba en ESI distintos proyectos, distintas iniciativas. Esas son una forma de poder ingresar con un tema de agenda muy importante hoy en el escenario, como podemos entrar con educación vial, como podemos ingresar con educación para la convivencia, como podemos ingresar con educación ambiental. Son actividades interesantes que vienen a ser como los núcleos que me permiten a mí generar conocimiento, pero eso tenemos que aprenderlo como docentes, tenemos que empezar a compartir esas experiencias para poder aprender del otro, ¿no? Esto que vamos sosteniendo. Quiero, para finalizar, dejarles algunas reflexiones a modo de pinceladas. Me parece que es muy importante la actividad sectorial e intersectorial, no pensar solo lo educativo. Es muy importante que este tipo de encuentro tenga
representantes del sector productivo, organizaciones no gubernamentales, centros vecinales, cada uno de los lugares, porque la trama de la educación de adultos se trata de eso, se trata fundamentalmente de un diálogo mucho con la comunidad, que ustedes lo saben claramente a eso en el escenario. ¿Cómo vamos construyendo esta idea de sociedad educadora, donde hay múltiples actores que van interviniendo? ¿Cómo las políticas educativas tienen que garantizar esa permanencia y el logro de aprendizaje? No es permanecer solamente, sino que tengo que aprender en esa permanencia que voy teniendo en cada uno de los niveles. También poder poner esta idea de flexibilidad. Por ahí somos muy estructurados. Uno llega a un alumno, lo primero que le preguntamos, ¿en qué año dejaste en segundo? Ah, entonces entras en primero. Esta tarea que por ahí resolvemos rápido porque estamos saturados. ¿Vieron los primeros días cuando empieza el ciclo lectivo que todo el mundo viene con estas preguntas? Darnos un tiempo para esto, para poder orientar el camino de las personas, por ahí es como me parece muy interesante y clave. Por otro lado, me parece que es clave ir pensando en estos modelos de articulación, que ya les voy a contar uno, el tema de la formación docente y cómo trabajamos la territorialidad como tal. Por ello creo que cada escuela, como recién lo dije, cada centro, es una institución posible. Me gusta definirla que no es la peor ni es la mejor, sino que es perfectible, que no solo es inteligente, sino que es sensible, que es emprendedora, pero es esa institución que tiene esa capacidad de poder evolucionar. Por eso en esa mirada creo que es bueno preguntarnos acerca del sentido, y cuando uno se pregunta el sentido, se pregunta sobre el currículum, se pregunta sobre las trayectorias. Cuando uno se pregunta sobre el contexto de un centro educativo de adultos, se pregunta sobre esa cuestión del clima institucional que va reinando en cada una de nuestras instituciones, los ambientes, y cómo nos damos cuenta que un centro educativo de adultos va evolucionando por el desarrollo profesional de sus docentes y por las relaciones que va generando en la trama de la comunidad. Esto que le estoy diciendo tiene que ver con esta mirada que uno hace de propuestas educativas que son innovadoras en un contexto y en otro no lo son, pero son como constantes que me permiten afirmarle esto que les estoy compartiendo como tal. Por eso quiero compartirles ahora un videito muy cortito de un centro de oportunidades para el aprendizaje, una experiencia que estamos haciendo de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Esperemos que ande. La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Educación, implementa el programa Centro de Oportunidades para el Aprendizaje. Las circunstancias de la vida, las prioridades del trabajo, las responsabilidades de jóvenes, adultos, de los jefes y jefas de familia, muchas veces hace que deban abandonar la escuela. Y con ello, queda abierta una etapa que hoy queremos ayudar a cerrar y a su vez, abrir nuevas posibilidades para continuar aprendiendo en la ciudad, acercando a los barrios la posibilidad de completar los estudios primarios y secundarios, porque la educación es una de las causas principales de la igualdad social. Los centros de oportunidades para el aprendizaje brindan educación primaria para adultos, donde se enseña a leer y escribir, la iniciación a la matemática y las ciencias, para luego completar en poco tiempo los 2 niveles de enseñanza primaria para adultos. Esto también permite que personas que ya saben leer y escribir puedan completar el primario y obtener la certificación. Por otra parte, en convenio con el Ministerio de Educación de la provincia, los centros de oportunidades para el aprendizaje ofrecen la posibilidad de terminar la secundaria a jóvenes y adultos a partir de los 18 años sin límite de edad. Estos centros se encuentran en parques educativos, cooperativas, centros vecinales y demás organizaciones de la sociedad civil. Allí se puede empezar la secundaria para adultos. Y para los que hicieron una parte del secundario o aquellos que les faltó el último empujoncito, está la posibilidad que lo retomen y lo terminen en poco tiempo. En los centros de oportunidades para el aprendizaje se enseñan cursos de oficio para que los y las estudiantes puedan adquirir una herramienta laboral que se complemente con la educación formal y que traiga más y mejores oportunidades de progreso. Además, los cordobeses tenemos el privilegio de vivir en una ciudad que es un museo a cielo abierto, con un enorme acervo cultural y un gran capital turístico. Por eso, los centros de oportunidades para el aprendizaje hacen
talleres de distintas artes en cada uno de los barrios. Fomentamos también el sano esparcimiento como derecho de todas las personas a través de un componente de deportes y recreación, con juegos, kermeses, salidas recreativas, torneos y certámenes, propiciando la convivencia y el encuentro por sobre la competencia, sabiendo que un buen uso del tiempo libre contribuye a una mejor calidad de vida. Es tiempo de reencontrarnos, es tiempo de volver a perseguir nuestros sueños, es tiempo de despegar, centros de oportunidades para el aprendizaje. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Bueno, particularmente en el video... Zaguates es un refugio de animales con una modalidad bastante distinta a la de cualquier refugio porque no tenemos un espacio físico. Ahí estamos. Ahí particularmente la propuesta muestra en un pantallazo qué se hace. Los centros de oportunidades para el aprendizaje sí o sí tienen algo obligatorio, que es terminalidad primaria o secundaria. Eso luego se articula con formación profesional, con actividad cultural, deportiva o recreativa. Pero no existe un centro de oportunidades del aprendizaje sin terminalidad educativa. La propuesta inicial era crear 2, ya llevamos 10, porque después de la pandemia es como que evolucionó esta actividad de una manera muy amplia, porque los públicos aumentaron en los centros educativos de jóvenes y adultos, y tuvimos que articular el territorio para poder atender la demanda existente. Hoy ya no funcionan solo en escuelas, sino que también funcionan particularmente en centros vecinales, en cooperativas, en lugares de la barriada, como decimos nosotros en el territorio. Y hoy estamos ya pensando en un centro de oportunidades para el aprendizaje para chicos deportistas que han dejado la secundaria o la primaria para poder acompañarlos porque se dedicaron al deporte, al fútbol. Por eso en el Kempes va a empezar a funcionar un centro de oportunidades para el aprendizaje, cosa que los estudiantes no solo se formen en el deporte, sino que tengan también esa oportunidad, digamos, como tal. Yo creo que estas son como ventanas de oportunidades, ¿no? Ventanas que se van abriendo para cerrar y particularmente abrir círculos. Para finalizar, porque me han pedido que sea extremo con el uso del tiempo, me parece que hoy, en el Día de la Alfabetización siglo XXI, en el año 2022, con una mirada puesta ya en el año 2023, hace falta asumir claramente como educadores que estamos viviendo otro tiempo, que aquella educación que pensamos en el 2019 para nuestros estudiantes, hay cosas que uno continúa, pero hay otras cosas que sabemos que ya no podemos hacer más porque se nos ha marcado un antes y un después. Entonces digo, ahí hay algo para pensar. Hoy trabajar el grooming me parece que es un tema súper interesante en el momento en el cual estamos viviendo. Son temáticas nuevas. La temática de la ciencia de datos es un tema nuevo que vino a instalarse, que en los distintos centros educativos vamos a tener que comenzar a abordar esas temáticas. También decirles que uno innova, pero no siempre innova con tecnología. La innovación no va de la mano de la tecnología, la facilita, pero con la tecnología sola no innovamos. Muchas veces una clase hecha en papel, ¿qué nos pasó en la pandemia para seguir con nuestros estudiantes? Todos creíamos que en 5 minutos con el WhatsApp mandábamos las cosas, todo se hacía, y la realidad no fue esa. En muchos centros tuvimos que apelar al uso del papel, la impresión, venía a buscar la actividad, y nosotros también con cierto temor a querer cambiar lo que veníamos haciendo. Entonces ahí también hay que articular entre los docentes y los estudiantes esta perspectiva como tal. Por eso pensaba, para cerrar este evento, utilizar una frase que una vez leí en un libro, porque siempre me gusta mucho la lectura, y particularmente me compré un libro, iba en un viaje y leí una frase interesante que decía lo siguiente: nunca dejes que nadie se acerque a ti y cuando se vaya sea más feliz.
Esta frase me impactó como educador, por eso previo al Día del Maestro, al Día del Profesor, vieron que este es el mes de todos los festejos, digo, me parece que es clave tener esta mirada, ¿no? Y que cada uno de ustedes piense cuántas almas, cuántos corazones, cuántas mentes tocó, que hoy los ven en otro lugar, siendo personas dignas con su trabajo, su lugar, su posibilidad, ¿no? Cuando todos los que estamos acá, tuvimos la posibilidad de acceder a la escuela en los tiempos regulares, pero estoy seguro que en la sala hay egresados de UNSEGMA, hay egresados de escuelas de adultos, que tampoco tuvieron la oportunidad en el tiempo justo, la han logrado después, pero también han logrado hacer la educación superior y hoy son docentes en este tipo de establecimientos. Por eso, de corazón, felicitaciones a su rol, a su proyectiva. Felicito nuevamente a la dirección y al Ministerio de Educación de Cava por desafiar estas discusiones tan interesantes en este contexto. Por eso, un aplauso para todos en este cierre, creo que es lo más importante. Una pregunta. Y no me quiero ir con, que me van a decir cordobés mentiroso, no sirve, con alguna pregunta, alguna reflexión también de parte de ustedes. Bueno, muchas gracias, Horacio, muy interesante. Hemos tenido muy buenos comentarios en el chat. Qué interesante pensar esas preguntas que inquietan. También uno de los asistentes decía qué bueno es destacar la importancia de tener guarderías y jardines de nivel inicial asociados a las instituciones de adultos para garantizar también ese aprendizaje a lo largo de la vida. Y tenemos unos minutos, 2 preguntas que te las leo porque creo que están muy relacionadas. Una es, ¿qué tipo de preguntas que inquietan podemos hacer a los decisores de políticas públicas para visibilizar la educación permanente de jóvenes y adultos, mejorar no solo la calidad, sino también acceder a mejores recursos? Eso por un lado. Y asociado a esto, ¿qué 3 cambios te parecen centrales para la educación permanente de jóvenes y adultos para realizar en lo inmediato y por qué? Muy bien. Vamos a tratar de ser sintéticos. Bueno, la primera cuestión, creo que la primera pregunta que me hago como funcionario todos los días, porque lidero en estos momentos la Secretaría de Educación de la Ciudad de Córdoba, es ¿qué lugar ocupa en la agenda pública la educación de jóvenes y adultos? Esta es una pregunta muy importante, es descriptiva, si uno quiere ponerla desde el punto de vista de la investigación, y me parece clave, ¿no? ¿Cuál es ese lugar que ocupa la educación de jóvenes y adultos en las agendas de la política educativa de cada uno de los entornos? Esto me parece que es muy importante para quienes pasamos. Yo tengo casi 27 años en la función pública y esto es una pregunta que me inquieta desde hace mucho tiempo. Así que dejo esa pregunta para pensar, para que podamos darle el lugar que corresponde, como a todas las modalidades del sistema educativo. También esta pregunta podríamos tirarla para todos los contextos y los sujetos particulares. Y 3 cambios, no sé si me van a salir 3, pero vamos con el primero. Me parece que el primero de esos cambios tiene que ver en poder diferenciar en cada una de nuestras propuestas formativas el tema de lo imprescindible y lo deseable. Yo creo que en educación de adultos nos caracterizamos por ese deseo de manera permanente en que nuestros alumnos aprendan y queremos que más de esto, más de lo otro, pero por ahí no tenemos claro el tema de lo imprescindible, de aquello que no puedo dejar de enseñar porque es clave para la vida, para comunicarse, para trabajar, para participar en el tema de la sociedad. Acá hay un autor que trabaja muy bien esta conceptualización, que es César Coll. Él habla de los imprescindibles y los deseables en la educación común, pero lo podemos llevar a adultos también. Yo digo, si a veces, como dice Bourdieu, dejamos de llenar la barca de la escuela con tanto contenido, porque la vamos a hacer hundir. Entonces creo que por ahí veo como una tensión muy fuerte entre el contenido y la capacidad. La otra cuestión de cambio tendría que ver en cómo me centralizo en la mirada, me focalizo, queda feo, me focalizo en la oralidad, la lectura y la escritura, en la resolución de problemas, en el trabajo con otros, en el pensamiento crítico y creativo,
en la responsabilidad y el compromiso. Estudiar merece esfuerzo. Esto creo que es muy interesante para nuestros estudiantes también. No es que vengo, permanezco y egreso. No, no. Vengo, aprendo, permanezco y egreso. ¿Me explico? Me parece que ahí hay algo también interesante, y en poner la mirada en el aprender a aprender. Parece que cuando uno enseña con esta consigna, ve que mucha gente pone alas y echa a caminar muchas cosas, ¿no? Y me parece que ahí está ese norte. Y la otra cambio es la articulación y el trabajo intersectorial. A mí me parece que ahí hay un nudo muy importante. En este trabajo de investigación que estoy liderando en la universidad, todas las experiencias más novedosas, que nos inquietan, que nos provocan, que nos inspiran, todas tienen fuerte vínculo con organizaciones de la comunidad. Esto me parece que acá hay algo muy, muy interesante, ¿no? Fundamentalmente a veces en el interior de nuestro país se ve eso. Por ahí en las grandes ciudades pareciera ser que esto cuesta un poco más, pero me parece que hace falta vincular más el centro, no como que está prestado en la escuela primaria del barrio, sino que el centro tiene su identidad con su cartelito que le da su identidad, su nombre, pero a su vez que entrama diálogo con la vecinal, con los centros barriales, etcétera, etcétera. Me parece que ahí hay un nudo que nos podría ayudar a cambiar. Bueno, creo que dije los tres, así que no más de ahí. Gracias por las preguntas. Muchísimas gracias. Quedaron algunas pendientes, pero muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, llegó el momento del cierre formal de esta jornada espectacular. Convoco a nuestra directora de área, Jacqueline Asichero, a que de alguna otra manera cierre este evento. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cuántas preguntas? ¿Saben que cuando hablaba Horacio se me venía a la cabeza un montón el formato ciclado para subsistencia del CEN 57, cuando tuvimos que pensar ese formato circular porque no nos quedaba otro, el Hospital Durán había cerrado y no nos quedaba otra? Se me venía a la cabeza los proyectos de Eugenia con el sector quinto, todo lo que vamos reformulando, materias especiales que ha pasado por tantas situaciones diversas. ¿Se acuerdan cuando teníamos riesgos de un montón de cuestiones y pusimos en valor y vimos lo importante que era la articulación de la primaria, del secundario y de nuestras materias especiales como anclaje cultural? Y pudimos sostener y potenciar. Por otro lado, me viene a la cabeza Contexto de Encierro, con todo ese proyecto de integración y de seguimiento de los estudiantes cuando salen de los centros y se incluyen en diferentes dispositivos de la Ciudad de Buenos Aires. Cómo cuesta, cuánto falta por ahí transitar y poder tener redes, y cuánto es a pulmón, cuánto amor le ponen a la tarea de verdad, de ese amor que como educadores de adultos nos hace distintos y distintas. Vamos a dar fin a este congreso. Quiero agradecer un montón la presencia de todas y todos ustedes, y les dejo en la cabeza, para que les haga cric cric, como decimos siempre, el pajarito, que les vaya taladrando de a poco. Pensemos una escuela distinta. Quizá la falta de estudiantes en los CENS, de algunos CENS, es por algo. Pensemos por qué. Fijémonos qué escuela distinta tenemos que hacer en cada territorio para que podamos dar las respuestas que el territorio necesita. Pensemos un poquito, no nos anclemos a la historia. La DINEA fue, la amamos, la tenemos en el corazón, la queremos porque fue nuestra formación, pero estamos en el siglo XXI y quizás tengamos que pensar una escuela distinta. Tomemos el diseño curricular como una herramienta de oportunidad. Pensemos que este diseño modular puede enseñarnos una forma de escuela distinta, y que el año que viene, en el próximo congreso, nos encuentre con algunas respuestas, con algunos interrogantes más, que nos permita una educación de adultos distinto. Mirémonos, pensémonos, porque acá, vuelvo a repetir, están los especialistas de educación de la modalidad.
Así que gracias a todos y a todas, que tengan un hermoso día en la alfabetización, un muy, muy, muy lindo día del maestro. Los quiero, las quiero mucho, los voy viendo en las escuelas, como cada día. Sigamos construyendo la mejor educación de adultos posible y tomo todo lo que han dicho para convertirlo en política pública mientras dure mi gestión. Así que abrazo. Perdón, esto es informal. Gracias a Jorgito, director de SENS, que está acá como maestro de ceremonia siempre. A todo el equipo de adultos, al equipo de la DGG, a todo el grupo que nos está acompañando. Me parece que gracias, 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 de acá hasta que salimos y mucho más allá. Sin ustedes, Gonzo, todo el equipo, Lu, que está por ahí, nada sería posible. Así que gracias por estar siempre. Gracias, Jackie. Bien, el año que viene nos encontramos con una misma escuela y otra escuela. Y como dijimos el año pasado, larga vida a la educación de adultos. Muchísimas gracias y clausuramos este concierto.